Y bien, queridos hermanos, muy buenos días a un nuevo repaso de la escuela sabática. Saludamos a los que están presentes y hoy, jueves 10 de marzo, el tema lo dará nuestro querido amigo, confírmenme, sí, Tito. Ahí está Tito. Así que adelante, Tito. Listo, gracias, Janine. Janine. Bueno, chicos, la lección del día de hoy habla del autor y del consumador de la fe. Este es un tema muy importante y yo pienso que para entenderlo, tenemos que leerlo, tenemos que entender este texto a la luz del libro de Deuteronomio. Porque este texto podemos leerlo, ¿no? Porque dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado. O sea, habla del peso del pecado, ¿no? Dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y después dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir autor? ¿Qué quiere decir consumador de la fe? ¿No? Este texto tenemos que leerlo a la luz del libro de Deuteronomio. ¿Ya? Discúlpeme, la tecnología me ha fallado, así es que no les puedo presentar los textos en, en la pantalla. Pero yo los invito a buscar conmigo en la Biblia. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio capítulo 10. tenemos que entender, porque la Biblia es un conjunto de engranajes, la Biblia es un conjunto que se unen pequeños los textos unos con otros para explicarnos y darnos un bonito mensaje. Deuteronomios capítulo 10, en el versículo 1 y 2. Antes, debemos entender lo que pasó. ¿Ya? ¿Cuál es el contexto de Deuteronomio 10? Es conocido como la renovación del pacto. Deuteronomio 10 es conocido como la renovación del pacto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que Dios quiso hacer un pacto con su pueblo? ¿No? Dijo, quiero hacer un pacto. Y el pueblo respondió de una manera autosuficiente y dijo, está bien, todo lo que tú nos digas haremos, todo lo que Dios te diga vamos a hacer. ¿No? Fue autosuficiente, no pensó en lo que decía, porque semanas después el pueblo estaba adorando el becerro de oro, ¿no? Entonces Moisés, ¿qué es lo que hace? Moisés agarra la ley de Dios y la quiebra, rompe las tablas de piedra que habían sido escritas por Dios. Esa alianza que el pueblo había hecho con Dios se rompió, pero no se rompió porque Dios quiso, se rompió porque el pueblo fue infiel. ¿Listo? Ese es el contexto de Deuteronomio 10. Entonces, en Deuteronomio 10, ¿qué es lo que pasa? Moisés, por instrucción divina, va a hacer 2 tablas de piedra, ¿no? Entonces, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 10. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Esto se conoce como la renovación de la alianza, ¿sí? Del pacto. ¿Por qué? ¿Quiénes intervienen ahí? En el primer pacto intervino el hombre y Dios, ¿no? El hombre dijo, yo te voy a obedecer. Pero aquí Dios toma la iniciativa. Dios le dice a Moisés, yo voy a escribir esas tablas, ya no necesita, ¿no? Entonces, los pactantes es Dios mismo, el Padre y el Hijo son los pactantes. El hombre ya no tiene nada, el hombre es el beneficiario de ese pacto. ¿Ya? Esas tablas ya no se iban a romper porque Dios le dice, ponlas en un arca de madera, madera de acacia, y esa ley, ya, ese pacto, es simplemente por misericordia de Dios, ¿no? Él toma la iniciativa. Ahora, nosotros debemos pensar que en esta alianza, en este pacto, en francés es alianza, por eso me sale alianza, ¿no? En este pacto, Dios le pide algo al pueblo. ¿Ya? Dios le pide, ¿qué es lo que le pide el pacto al pueblo? ¿Qué es lo que le pide Dios al pueblo? ¿Qué es lo que le pide? No, por favor, no respondan todos al mismo tiempo porque no los escucho. ¿Qué es lo que le pide
Dios al pueblo. Eso lo encontramos en el versículo 12 y 13. Deuteronomios capítulo 10, versículos 12 y 13. ¿Qué dice Deuteronomios capítulo 10, versículo 12 y 13? Janine. Deuteronomio capítulo 12 y 13. No, 10, capítulo. 10, 12, sí. Mm. Versículo, ya. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Miren lo que le pide, miren lo que le pide. El que renueva el pacto es Dios, por iniciativa propia. El hombre no tiene nada, el hombre es un beneficiario, ¿ya? El beneficiario del pacto. ¿Y qué es lo que hace Dios aquí? ¿Qué es lo que le pide Dios aquí? Le dice, oh Israel, ¿no? Lo único que te pido que es que marches en mis caminos, que me obedezcas, que me ames. Increíble, ¿no? Mire, yo tengo mi hija, y cada vez que ella está a mi lado le digo, ¿me amas? ¿No? Le digo, ¿me amas? Y mi hija me dice, sí, papá, sabes que te amo. Y a cada rato yo estoy, hija, ¿me amas? ¿No? Y me dice, no, papá, a veces me dice, no, papá, no te amo. Y yo le digo, ámame, ámame, por favor, ámame, ¿no? Y esa relación que yo tengo con mi hija, me hace pensar a esta palabra que Dios le dice a su pueblo. Lo único que te pido es que me ames, le dice. Ámame, obedece lo que yo te digo, guarda mis caminos. Mírenlo. Entonces, repasando esto, Dios por iniciativa propia renueva el pacto. Y lo único que le pide al pueblo es que obedezca, que siga sus caminos. Pero ahora el pueblo tiene un problema. ¿Cuál es el problema del pueblo? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Porque en Hebreos va a decir que Jesús es el consumador, el que termina, el autor, el que comienza, ¿no? Pero el pueblo tiene un problema, nosotros tenemos un problema. ¿Y cuál es ese problema? Vamos a dejar que la Biblia nos responda. Deuteronomio capítulo 9, versículo 24. Ahí está, vamos a ver, Deuteronomio capítulo 9, versículo 24. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? ¿Mm? ¿Cuál era el problema? ¿Mm? ¿Leo? ¿Sí, sí? ¡Ay, no me carga! Ari, ayuda. No me Okay. Deuteronomio capítulo 9, versículo 24. El problema que nosotros tenemos. Dice, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo te conozco. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? La rebeldía. Que somos rebeldes, hermanos. Somos rebeldes. Ese es el problema del pueblo de Israel. Era el problema del pueblo. Y este es nuestro problema. Dios te pide, obedece mis caminos, sigue, ámame. Lo único que yo quiero es que te vaya bien. Y el hombre es rebelde. El hombre es rebelde. Y ahora, el Señor, viendo esta rebeldía del pueblo, viendo que va a ser imposible que el hombre cumpla por sus propios medios este pacto que ha hecho, este nuevo pacto, que el libro de Jeremías en el capítulo 31 y en el capítulo de 32 va a decir que es un pacto eterno, ¿no? Que es un nuevo pacto, un pacto eterno, y las promesas son eternas. Dios le va a dar un consejo al pueblo. Y ese consejo lo vamos a encontrar en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio, en el versículo 16. Ahora sí cargó Janine. ¿Mm? Sí, capítulo 10, versículo 16. Exacto. Dice, circuncisad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el consejo que Dios le da? Dice, yo sé, de repente tienes la voluntad, pero nunca vas a poder, porque eres rebelde, tu naturaleza es rebelde. Nosotros somos pecadores. Tenemos esa rebeldía innata nosotros. Nosotros no, por naturaleza propia, no buscamos a Dios.
el arrepentirse y el buscar a Dios también es un regalo, es un milagro de la parte de Dios. Entonces aquí Dios va a darle un consejo al pueblo. Le va a decir, ¿sabes qué? Circuncidad vuestro corazón. Ustedes saben qué es la circuncisión, ¿verdad? Ustedes saben qué es la circuncisión. Exacto. La circuncisión es quitarle ese pedazo de carne al miembro, al órgano masculino, al órgano sexual masculino. Se le quita el pedazo de carne que engloba al órgano sexual masculino, ¿no? Pero aquí el Señor le dice, no, no, no hagas eso con la mano, porque no se trata de una circuncisión con la mano. Se dice circuncida vuestro corazón. Quiere decir que al corazón lo enrolla, lo envuelve algo, ¿no? Le dice, por favor, tienes que circuncidar tu corazón. Y ahora hay otra palabra que le dice, no endurezcáis vuestra cerviz, ¿verdad? ¿Qué es una cerviz? ¿Saben qué es la cerviz? ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? La rebeldía. ¿Y qué hace la rebeldía? ¿Por qué en el versículo 16 le dice, circuncida tu corazón? Y no solamente eso, no endurezcáis vuestra cerviz. ¿Qué es la cerviz? La cerviz es esta parte, la cerviz es esta parte, exacto, es esta parte del cuello que está aquí, que tiene las primeras vértebras, ¿ya? En algunas traducciones se le conoce como la parte de la nuca, ¿ya? Miren, le dice, circuncida tu corazón. ¿Por qué? Y no endurezcáis tu cerviz. ¿Por qué endurezcáis vuestra cerviz? Porque la cerviz es lo que nos permite agachar la cabeza delante de Dios. Es lo que nos permite hacer esto. Y el pueblo no lo hacía. Es por eso que el Señor le dice, circuncida tu corazón y no endurezcáis, sírveme, humíllate delante del Señor. Pero el pueblo no podía hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Deuteronomio cuando dice circuncida tu corazón? ¿Qué es la circuncisión del corazón? ¿Qué es la circuncisión del corazón? Oh, mis amigos, mis hermanos, Ay, vamos a se buscar en entiende, el pero libro, no se puede escribir. Se vamos a entiende, se dejar, entiende. sí, vamos a dejar que la Biblia misma nos explique qué es la circuncisión del corazón. No la circuncisión de la mano, la circuncisión del corazón. Y eso lo encontramos en el libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 12. ¿Qué es lo que quiere decir el libro de Deuteronomios cuando dice circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz? El libro del apóstol Pablo, que va a interpretar las escrituras y nos las va a explicar en el libro de Colosenses, nos va a decir qué es lo que significa circuncidad del corazón. Capítulo 2 del libro de Colosenses, versículos 8 al 12. Miren lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y seguimos. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11. Miren aquí, esto es muy importante. En él también fuisteis, ¿qué es lo que dice? En él también fuisteis circuncidados, ¿ah? Con circuncisión no hecha de mano, al echar a vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En el griego original no existe la palabra pecaminoso, dicen el cuerpo carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Qué es lo que dice, hermanos? ¿Cuál es el consejo que Dios nos da en Deuteronomio capítulo 10?
Dios por iniciativa da ese nuevo pacto. No necesita del hombre, el hombre es beneficiario. Pero el hombre, según Deuteronomio capítulo 9, es rebelde. Entonces esa rebeldía va a hacer que nuestra cerviz, según Deuteronomio 10:16, va a hacer que no podamos humillarnos al Señor. Entonces el consejo que Dios te da en el mismo versículo te dice, circuncida tu corazón. Según el libro de Colosenses, ¿cuál es la circuncisión del corazón? ¿Quién va a hacer eso? Cristo. Cristo va a circuncidar mi corazón. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Cómo es posible que Él va a circuncidar mi corazón? ¿Cómo va a ser Él que yo deje de ser rebelde y que yo pueda inclinar mi cabeza delante de Dios? Sigamos leyendo, porque ahí no se acaba todo. El versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautizo. ¿Cómo yo voy a circuncidar mi corazón? Bautizándome en Cristo, dice, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante, porque aquí el apóstol Pablo me está diciendo que no solamente yo voy a morir con Cristo en la cruz, que no solamente yo voy a estar enterrado con Él, sino que el apóstol Pablo me va a decir que yo voy a resucitar en Cristo, que yo voy a tener una nueva vida en Cristo. ¿Y esto por qué? Dice, versículo 12, por el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Y cuál es el poder de Dios que lo levantó de los muertos? ¿Cuál es el poder de Dios que lo levantó de los muertos? Vamos a dejar que la Biblia misma nos explique en el libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 8, 11? Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál es el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que me dice en Deuteronomio 10? Yo te aconsejo que tú circuncides tu corazón. Yo te aconsejo que que busques a Cristo. Porque cuando tú mueres en Cristo, tú resucitas en Cristo. ¿Y quién va a vivir en ti? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Cristo. ¿Quién va a circuncidar mi corazón? Cristo. ¿Y por qué se le dice autor y consumador? Vamos a ver en el libro de Colosenses, vamos a seguir leyendo el libro de Colosenses, no lo pierdan, el libro de Colosenses, en el mismo capítulo 2, en el versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos en el pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué es lo que pasaba? El pueblo, según Deuteronomio capítulo 9, era rebelde. ¿Y qué hacía esa rebeldía? Pues me mataba. Yo era muerto en el pecado. ¿No? Yo era muerto. Y dice versículo 13, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Hermanos, esto es una promesa. Esto es una promesa. ¿Se acuerdan del libro de Jeremías capítulo 31? ¿Se acuerdan del libro Hebreos capítulo 8? Los versículos 6 en adelante. ¿Se acuerdan? Cuando dice, y yo estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, con mis hijos, ¿no? Yo estableceré un nuevo pacto. Y las tres promesas que se lanzan son, y escribiré la ley en su corazón, y yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Tercera promesa, y yo perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados.
Esa es la promesa que se le dio, que repite el apóstol Pablo citando al profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías en el capítulo 31 va a repetir, va a decir esas palabras. Y aquí en el libro de Colosenses dice, tú fuiste muerto, pero cuando resucitas en Cristo, ya estás recibiendo las promesas que Dios le dio a su pueblo, que es, yo te perdonaré los pecados y nunca más me acordaré de lo que has hecho. Tú tendrás una nueva vida. Es por eso que es el consumador, es el que termina. El apóstol Pablo dice, vamos a leer el libro de Romanos capítulo 6. El libro de Romanos capítulo 6 es un capítulo increíble que nos va a explicar esto. ¿Ya? Va a explicarnos el libro de Romanos capítulo 6. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 6. Pero nunca podremos entender el libro de Romanos capítulo 6. Ya, no te preocupes, mujer virtuosa. El libro de Romanos, capítulo 6, tenemos que entenderlo a la luz de los últimos versículos. Ustedes saben que la estructura del libro de Romanos está conforme al Éxodo, ¿verdad? Y el capítulo 7 del libro de Romanos es el Sinaí del apóstol Pablo. Vamos a ver que el apóstol Pablo en el capítulo 7 es, digamos, Saulo de Tarso, porque va a contar su experiencia con el pecado y cómo él en su vida, obedeciendo la ley con su fuerza, va a contarnos en el capítulo 7, pero en el capítulo 8 del libro de Romanos es Pablo quien va a escribir eso. ¿Por qué? Porque él va a contar su nueva vida, su encuentro con Cristo y la manera como él va a entrar en el nuevo pacto. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 6. Pero para comprender el libro de Romanos, capítulo 6, tenemos que leer los últimos 2 versículos del capítulo 5, que nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo es esto que la ley? ¿Cuándo se introdujo la ley? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, y esto tenemos que entender, porque aquí está la elíptica, el apóstol Pablo tiene un estilo literario y utiliza la elíptica siempre. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Cristo, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, hermanos, aquí tenemos que entender algo muy importante. Aquí dice en el versículo 20, pero la ley se introdujo. ¿Cuándo se introdujo la ley? En el Sinaí. En el Sinaí se introdujo la ley. Eso quiere decir, si nos ponemos a pensar bien, que antes no había ley. De ninguna manera. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, en el capítulo 31, va a hablar de esas 3 promesas que hemos mencionado hace un momento. Yo voy a escribir mi ley en tu corazón. Muy bien. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo y yo te voy a perdonar. 3 promesas. El apóstol Pablo cita al profeta Jeremías. En el capítulo 32 del libro de Jeremías y en el capítulo 13 del libro de los Hebreos, el apóstol Pablo y Jeremías van a decir que este nuevo pacto es un pacto eterno. Quiere decir que esas 3 promesas han sido eternas. ¿Ah? En el capítulo 8 del libro de los Hebreos dice que es un mejor pacto porque está establecido sobre mejores promesas, efectivamente. Pero como este pacto es un pacto eterno, esas promesas son eternas también. Quiere decir que esas promesas fueron establecidas desde la eternidad. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando cuando dice yo la voy a escribir en mi corazón si esas promesas son eternas? ¿Ah? Lo que quiere decir que la ley ya estuvo en la eternidad y Dios quería que esa ley, su voluntad, estuviese escrita en nuestro corazón. Sigamos. Ahora, antiguamente, antes del Sinaí, estaba la ley, esa ley
estaba escrita un poco en la conciencia del pueblo, vagamente, porque nosotros teníamos ya la libertad de saber lo que era el bien y lo que era el mal. Pero cuando la ley apareció en el monte Sinaí, apareció con mucho más claridad que el pecado, ¿cómo se dice? El horror del pecado. Salió mucho más claro, era mucho más evidente. No solamente era una cuestión de moralidad, sino también era una cuestión de ofensa a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice, cuando se introdujo la ley, los ojos se abrían, porque ya el pecado estaba mucho más claro, abundó el pecado. Pero como abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Y en el versículo 21, miren lo que dice. Para que así como el pecado reinó para muerte, estamos hablando de un reino, el reino del pecado. ¿Ah? El reino del pecado. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia eterna mediante el Señor Jesucristo. También el reino de la gracia. El reino del pecado me conduce a la muerte. Y el reino de la gracia, ¿dónde me conduce? ¿Dónde me lleva? A la salvación. El reino de la gracia, ¿por intermediario de quién? Ahí dice, por intermediario de la justicia, lo va a llevar a la salvación. Pero el reino de la muerte, y aquí aparentemente falta algo en la elíptica de Pablo. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, Pablo siempre hace comparaciones en el mismo número. Aquí está diciendo, reino del pecado, reino de la gracia, que me conduce a la muerte, que me conduce a la vida. Y en esta segunda parte dice, por intermediario de la justicia. Y el reinado de la muerte no tiene el intermediario. Y es por eso que en el capítulo 6 del libro a los Romanos va a desarrollar esa parte que le falta al último versículo, en el versículo 21. Y lo va a desarrollar. Y miren muy bien lo que dice en los versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Eso lo hace para evitar todo tipo de confusión, ¿no? Porque dice, si el pecado abunda, sobreabunda la gracia, eso quiere decir, vamos a continuar pecando, podemos, si hay mucha gracia, vamos a continuar pecando, y para cortar todo tipo de opción, el apóstol Pablo manda la directa que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ah? Y dice, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. Versículo 6. Y el versículo 6 es poderoso. Miren, escuchen. Dice, sabiendo esto, la introducción de esta palabra en este versículo, cuando le dice sabiendo esto, quiere decir que ya se sabía. Ellos tenían conocimiento de esto. ¿Dónde tenían conocimiento? Lo hemos leído en el versículo 10 del libro de Deuteronomio. El consejo que se le dice al hombre, circuncida tu corazón, con el objetivo de ¿qué? De que tu dura cerviz que te impide a inclinarte delante de tu Dios sea eliminado, y con la circuncisión del corazón que lo va a hacer Cristo por intermediario del Santo Espíritu, que fue el poder que lo resucitó de los muertos, tú también mueras en Cristo y resucites en Cristo. Y que el Espíritu, y que antes, como eras rebelde, no podías obedecer la voluntad de Dios, tú no podías obedecer lo que Dios te había dicho, con el Espíritu nuevo que vive en ti. ¿Ahora qué vas a hacer? Ahora vas a respetar la voluntad de Dios y tu cerviz ya no será dura y podrás inclinarte y adorarte delante de tu Dios humildemente, con el corazón en la mano, como lo ha pedido Dios desde el inicio. Y miren, versículo 6,
Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destruido aquí, la palabra destruido, no, en la versión Reina Valera de los 60, no necesariamente esa es la traducción, no se dice destruido, se dice anulado. ¿Ya? Por ejemplo, es la misma palabra que se utiliza en el libro de Romanos 3:31, ¿no? ¿Qué es lo que dice Romanos 3:31? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que dice? Luego, ¿invalidamos por la fe, invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y en el versículo 6 del capítulo 6 es la misma palabra, invalidar. Miren lo que dice, ¿no? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea invalidado. No dice destruido. ¿Por qué? ¿Por qué no destruido? Porque nosotros somos pecadores por naturaleza, nosotros somos malos, somos rebeldes, ¿no? Y si Dios no vive en nosotros, siempre vamos a estar con esa rebeldía. El hombre por sí mismo no se puede acercar a Dios, por eso no puede ser destruido. Es anulado. ¿Qué quiere decir anulado? Quiere decir que esos pecados, ¿cómo diríamos? Es nuestra naturaleza llena de rebeldía. Esa rebeldía pierde efecto. Ya no estamos sometidos al pecado, ya no estamos con esa rebeldía de naturaleza. ¿Por qué? Porque Cristo va a instalar, va a vivir en mi corazón. Es por eso que es el autor, es el que comienza y es el que termina. Y es el que va a limpiar mi corazón. ¿Por la fe en qué? Por la fe en ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, que es su Santo Espíritu. Leamos bien en el versículo 7 hasta el versículo 11. Dice, y morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos, ¿a qué? Al pecado. Quiere decir que el pecado ya no va a reinar en tu vida. Quiere decir que el pecado ya no va a tener poder sobre ti. ¿Ah? Volvamos a leer el capítulo 6 en el versículo 4. Vamos a repetir lo que dice el capítulo 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo. Quiere decir, hermano, que cuando se dice que Cristo es el autor y consumador de la fe, quiere decir que Él es el que hace. Quiere decir que esa fe en el poder, que dice que con eso Cristo va a vivir en tu corazón por intermediario de del Santo Espíritu. Y esa vida pecaminosa, ese poder que el pecado ejercía sobre ti, que hacía que tu dura cerviz no se pliegue delante de tu Dios, ya no estarás, ya no estarás sometido, vas a cambiar de vida, porque el arrepentimiento, el cambio, la transformación también son un milagro, un regalo que Dios nos da. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, como el pueblo de Israel quiso obedecer y se dio cuenta que no podía porque semanas después estaba adorando un becerro de oro, y Dios mismo en su infinita misericordia, ¿qué es lo que hace? Él mismo le dice a Moisés, yo voy a escribir de nuevo esas tablas. Yo voy a encargarme de escribir esas tablas que no se van a romper, esa ley, yo la voy a escribir en el corazón de mi pueblo. Esas leyes, ese pacto que ustedes los hombres lo rompieron, ese pacto yo lo voy a hacer, y nunca nadie más tendrá que ser sumiso a la voluntad, al pecado, ¿no? Hermanos, cuando hablamos de Cristo, tenemos que darnos cuenta que en su muerte, ¿no? El libro de Levíticos dice que su sangre, la sangre es la vida,
¿no? La sangre, cuando Él derramó su sangre en la cruz, Él estaba dando su vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros muramos con Él y para que nosotros resucitemos con Él en una nueva vida. Hermanitos, que el Señor los bendiga, que el Señor me los cuide. Y nos estaremos viendo el día de mañana a la misma hora. Vamos a orar para terminar. ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Si no, para terminar con una oración. Creo que el tiempo nos ha ganado. Uy, no hablen todos al mismo tiempo. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos en esta mañana, te pedimos que nos cuides, que tengas misericordia de nosotros, de las personas que están enfermas, de las personas que de alguna manera tienen alguna dolencia, Señor, te pedimos que las acompañes. Acompaña a tu pueblo y libéralo, Señor, de toda esclavitud, de toda mala costumbre. Guía nuestros corazones para que algún día podamos encontrarnos y alabarte a ti como familia. Señor, que tu nombre sea bendito, te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos. Bueno, vamos a agradecer a cada uno de ustedes por la participación, por la presencia, y los estamos esperando el día de mañana en un nuevo repaso de la escuela sabática. No se vayan, que todavía tenemos la foto. Nos vemos. Chau.